A ver, ¿cuál es tu valoración de la semana? La semana, evidentemente, el tema principal que ha eclipsado el resto es la explosión de la corrupción en Nuevas Ideas y el gobierno. Es decir, yo estoy en contra de quienes afirman que es una narrativa. No, no es narrativa, les explotó la corrupción. Entonces ha salido, digamos, el picacho de un volcán de corrupción y están intentando apagar esos fuegos. Entonces vamos a hablar en este programa de eso, de la profundidad, hasta dónde llegan los niveles de corrupción y tratar de entenderlo, qué es lo que está pasando. Evidentemente aquí se cruzan juicios, en los juicios paralelos, se cruza el juicio real, el juicio mediático, digamos, y todos los otros tipos de juicios, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar de eso, ¿verdad? O sea, no es poca cosa que se acuse de doble agente a un asesor de seguridad. Eso es profundo, hay que analizarlo bien. Otro tema esta semana que me ha llamado la atención y me da mucha alegría es el anuncio del inicio de un proceso de canonización al padre Ignacio Ellacuría y otros mártires, ¿verdad? Eso es importante dentro de la comunidad cristiana, ¿verdad?, católica, que se inicie este proceso. Acuérdense que el Papa Francisco, el Papa Bergoglio, es jesuita y bueno, está impulsando eso. Va caminando también muy avanzado lo del padre Rutilio Grande. Y ahora ya con Ellacuría y los mártires de la UCA y otros mártires en el país, también es importante, es una buena noticia, digamos, para el país. Otro tema definitivamente que creo yo es que esta semana, aunque no han sido muy destacados, pero se está profundizando la violación a la libertad de expresión. Vi, por ejemplo, que el MOVIR no le querían dejar entrar a presentar, Movimiento de Víctimas del Régimen, llegar a presentar unos habeas corpus a la sala, los detuvieron con la humo, etcétera. Al exalcalde Neto Mason, en una transmisión, el custodio le arranca de manera indignante un papel que quería mostrar él ahí, un saludo y un mensaje a su esposa. Es indignante también. Luego el colegio médico buscando al ministro para que lo reciba y para resolver el problema. O sea, el problema existe, nunca se resolvió, nunca se hizo la mesa. Es decir, entonces hay un tema de que no hay acceso de este gobierno, digamos, a los organismos sociales para dialogar. O sea, como que no es un gobierno de diálogo social. Eso es como mi conclusión. Después de 4 años, con tanto dinero que han tenido, no poder cohesionar una bancada de diputados y decir, esa es la bancada de mi partido y nos sentimos orgullosos, no me la toquen. O sea, cuando te das cuenta de eso, tú tienes que preguntarte qué pasó ahí, por qué no hay, digamos, ese orgullo, ¿verdad?, con esos diputados. Entonces, como partido estoy diciendo. Entonces, yo he tratado de entender y de interpretar, y es que lo que está detrás es que ahí no hay utopía, no hay un proyecto, no hay una ideología. Entonces, cuando les quitan la cantidad de diputados y que muchos van a tener que ver cómo van a ganarse la vida, entonces ahí empieza a arder Troya. Y entonces ahí empieza a salvarse todo. Yo lo había dicho aquí hace como 3 viernes que andaban todos a cuchillo en mano, lo dije antes de que saliera esto. Entonces, cuando haces una reflexión, a mí se me viene en mente... una naturaleza muy propia de partido, pero no podemos negar que en Nuevas Ideas está en una profunda división. Eso no se puede negar. Entonces, cuando tú tienes una casa dividida, no se mantiene en pie. O sea, la famosa frase aquella de Marcos, ¿verdad? Sí. Del evangelista. Okay. Una casa dividida o un reino dividido no se mantiene en pie. Ahorita, entonces, tenemos ese escenario, hay un escenario ahí, digamos, de que quien conduce la cosa pública está pasando. Por el gesto que hizo Carlos, como que no comparte. No vas a dejar hablar a Tania. Queremos escuchar lo que dice. Por lo que dice de que una profunda división, yo no veo división. O sea, yo lo que veo es un conflicto normal y natural como en todos los partidos políticos. Lo que pasa es que aquí es un poco más intenso porque tienen más acceso a poder. O sea, los otros partidos van a tener menos espacios de diputados, estos van a tener más espacios de diputados, entonces el pleito interno por querer llegar a eso, que es natural en los partidos políticos en este momento, está ahí. Sí. Muchos se preguntarán por qué la ausencia o el silencio de Tania. Bueno, sí, es importante. Ciertas acotaciones y ciertas aclaraciones en cuanto a ese tema en particular, porque tenemos otros que abordar. Sí. Bueno, brevemente. Había dejado ese espacio, ¿no? Se dilataron un poquito la parte de esencia del debate. Gracias. Gracias. Okay. Bueno, brevemente la razón por la cual estoy absteniéndome de opinar sobre el tema, yo creo que muchos se lo podrían haber esperado con antelación, debido a que, en primer lugar, pues a mí me asiste o a mí me obliga mi función de abogado el tema del
de la reserva que yo debo de tener con mis clientes. Yo no tengo autorización para hablar del caso para el cual yo iba a representar a Alejandro Mason. Y ese tema del secreto profesional para los abogados es de verdad bastante delicado. Creo que todos los clientes merecen respeto de nosotros, independientemente de que los hayamos representado en el pasado. El secreto surte hacia el futuro y no tengo la autorización para comentar este tema. 2, no suelo utilizar las plataformas en donde yo me presento a dar opinión política o comentar sucesos de la coyuntura nacional para que sirvan de plataforma a mi carrera profesional como abogada litigante que soy. Entonces me parecería un irrespeto al canal, al grupo Megavisión, que me da la oportunidad de estar acá, utilizar una plataforma para promoverme en este tipo de situaciones. Y 3, pues yo creo que es evidente que si tomé una posición clara en algún momento, esperar que sea un punto de vista completamente objetivo e imparcial, yo creo que hasta yo misma lo dudaría, ¿verdad? Y en atención y respeto a toda la audiencia, pues yo prefiero abstenerme de opinar en todo lo relacionado a este tema. Sin embargo, lo único que voy a rescatar ya a nivel quizás externo, o que no tiene nada que ver puntual con el asunto, es el tratamiento que se le está dando en la nueva asamblea al asunto de los fueros y los antejuicios y los fueros en cuanto a sus mismos diputados, que no tiene nada que ver con el pasado, ¿verdad? Ok, bueno, aclarando bien ese punto, por el cual en su momento estuviste y ahora ya no estás en la representación jurídica de... Sí, porque son 2 casos diferentes, sin embargo la persona es la misma. Qué bueno, sí, así es que nos aclarado el punto, se exime un poco del análisis. Era esa la consulta que le iba a... no era eso, que entonces ya no lo representa. En realidad, formalmente en los tribunales yo no aparecí nunca. Es decir, fue más una conversación entre él y yo, él aceptó, y entonces en virtud del secreto profesional de ese momento de aceptación, aunque yo no haya sido parte formal, pues debo respeto al secreto profesional y a la persona que no me ha autorizado para había quedado darte la palabra. Es que yo, independientemente y más allá de las cosas administrativas, digamos, de este antejuicio, a mí me llama la atención la única acusación que le hicieron al diputado García, ¿verdad? Cometimiento del delito de falsedad ideológica. Lo acusan de que hizo un documento público o auténtico, total o parcialmente falso, o altere uno verdadero. Será sancionado con prisión, ¿verdad? Entonces, es acusado de alterar un documento, cuando hay bastante evidencia, por lo menos de lo que se mostró, de que podría ser vinculado con el delito más grave, que es narcotráfico, y no se toma en cuenta ese. Entonces, no dijo nada el fiscal de eso en la acusación. Por eso es importante saber, digamos, los que están en esa... El presidente lo aclaró, dijo, él solo es consumidor, dijo. El presidente lo dijo. O sea, si la investigación presidencial ya concluyó y determinó que era consumidor, que no era narcotraficante. Y entonces yo digo, o sea, que se trata más de una imposición, de una narrativa para querer vender ese concepto de una lucha contra la corrupción desde el Ejecutivo. ¿Por qué? El hecho de la no participación de la oposición en la comisión, para mí obedece más a no prestarse a la imposición de esa narrativa. O sea, ¿por qué? Porque ¿de qué lo acusan? Si lo están acusando de una vivianada, hombre. O sea, la acusación... no es tan grande el delito para hacer tanta pompa. La acusación es que el fulano, lo que le habían recomendado y él firmó y avaló, ni siquiera era diputado cuando lo hizo, sino que fue en campaña, ¿verdad? De hacer un documento como que le debían para que cuando ya fuera diputado pudiera justificar ingresos. O sea, es malo, es inadecuado, es incorrecto, es un delito. O sea, yo no dudo de eso. Pero la gravedad del delito es a lo que yo me refiero para montar todo este show frente por a otros detrás. Problemas más graves del país. Ese es tu tesis. Es que, mira, bueno, yo te doy una lista ahorita de cosas serias de corrupción y que no llegan. ¿Por qué no hay antejuicios contra un montón de actos de corrupción evidentes? No existen esos antejuicios, pero sí lo hacen sobre la vivianada de un diputado. Creo, ¿verdad?, que lo que ha causado también parte de toda esta explosión es que al reducir las alcaldías de 252, 262, ¿verdad?, a 43. 41, 44. Vaya, imagínate, quedan más de, ¿qué? Más de 200. Vaya, todos esos consejos municipales, todas esas, quedan ahí. Bueno, ¿qué pasó aquí? Vea. Entonces, empiezan a buscar su modo vivendi, su modo de qué va a pasar de aquí adelante, cómo se va a administrar.
Después los diputados, ¿verdad?, que al reducirlos a 60 quedan, por lo menos en la bancada, sean más de la mitad, que algunos van de alcaldes, otros van en otros cargos, etcétera. Entonces, claro, el pánico del futuro. Entonces, ahí empieza a hacer una traición sin límite entre todos. Y me llamó la atención porque el presidente de la Asamblea Legislativa, cuando hace su tuit respecto a este caso, él habla de la traición. Dice, ya sabemos, ¿verdad?, ya sabemos lo que le pasa a los traidores, ¿verdad? Bueno, yo no sé exactamente qué quiere decir, porque, por ejemplo, en la literatura rusa, ¿verdad?, Tolstoy, ¿verdad?, en aquel famoso libro de Ana Karenina, ¿verdad?, a los traidores les dejaban una hacha en la puerta de la casa, ¿verdad? Estamos hablando de la Rusia clásica, ¿verdad?, en la novela esta de Ana Karenina. Entonces, bueno, no sé aquí qué significa, ya sabemos lo que le pasa a los traidores, que es lo que escribió el presidente de la Asamblea. Para mí, o sea, yo lo que puedo celebrar es que cualquiera que haya actos ilegales o cosas rayadas contra la ética, está bien que los expulsen, yo no tengo problema con eso. O sea, yo creo, y hasta demandaría de los partidos donde yo he estado más cerca, que esas cosas sucedieran, porque no sucedían. No, eso, o sea, el debido proceso. Aquí, bueno, a todo el mundo le pueden tirar todo, ¿no? Esa es la única observación, o sea, la forma en que se hacen las cosas, demasiada impuesta, sin el debido proceso, no se respetan esos procedimientos, y eso creo que es incorrecto porque es una mala señal de autoritarismo al final. Pero ella no ha sido expulsada del partido. ¿O sí? ¿Rebeca? No, solo le quitaron la candidatura. Y sancionada. ¿Sabes por qué? Porque ella es porque ella es la más votada en el Departamento de la Libertad. Sí, es la número uno de la lista. Perdón, el término que ocupé, fue sancionada. Sancionada, ella no fue expulsada. Entonces, ¿por qué? Pero, ¿por qué fue sancionada y no expulsada, como en el caso del otro? Porque fue una falta ética. No, porque si ella la expulsan de acuerdo a la ley, ¿verdad?, que existe de transfugismo, ya podría haber sido con Mila. No puede. No puede, aunque haya sido, aunque sea expulsada. Aunque te expulsen, no te puedes ir a otro partido hasta que termine tu periodo. Terminada. De todas maneras, podría haber ahí una intención o interés. Bueno, yo creería que como ese proceso inició después de las elecciones internas de Nuevas Ideas, ¿verdad?, y vino a terminar ahora hace pocos días. Quizás no hizo ejercicio o no hizo uso de los recursos, no lo sé. Lo cierto es que por lo menos aquí se definió la situación en la que se encontraba esa candidata. Lamentable que eso no lo pudo decir en el pasado, por ejemplo, Milena Mayorga o Felisa Cristales o el mismo Gustavo, ¿verdad?, que los tres fueron apartados, fueron bloqueados, sus procesos interminados. El Tribunal Supremo Electoral, por más que se le instó a que apresurara, es decir, se intentó agotar el derecho interno de Arena en cuanto a los procedimientos internos que se habían iniciado, estos no avanzaban de una forma, en mi opinión, muy dolosa, y no avanzaron nunca. Es decir, fueron bloqueados los tres aspirantes o los tres candidatos o los tres que eran diputados de Arena. El tribunal no hizo nada y esa situación quedó, en el caso, me parece, de Felisa Cristales, se acaba de resolver este año. En el caso de Milena y de Gustavo, ahí quedó durmiendo el sueño de los justos. Ellos se fueron del partido, los procesos nunca caminaron. Entonces, al contrario de eso que vimos, estamos viendo celeridad en la depuración en otro partido, que actualmente es el partido en gobierno. Entonces, ¿qué es bueno? Que no les resuelvan nunca. Es decir, yo creo que todos los que hacemos peticiones como ciudadanos o como miembros de algún partido político, el derecho que debe ser respetado, que lo establece, todos lo repetimos siempre en la Constitución, el derecho de petición, que se le resuelva lo que alguien está pidiendo, yo creo que es lo más básico del derecho o de los derechos de las personas. Entonces, que se resuelva una situación a favor o en contra, yo creo que eso es positivo. Yo eso sí le reclamo al mismo Arena incluso. Vea que hay gente que ha hecho mucho daño y que traicionando los partidos y que no la depura, al mismo partido, y que no resuelven y que no la depura. Si ustedes leen los estatutos de Arena, el código de ética, ustedes se dan cuenta que los principios que informan el partido, uno creería que debería ser un yo inclusive partido, yo hasta un tuit puse con relación a esto de las expulsiones de Nuevas Ideas, ¿vea? Que no es que yo celebre porque realmente irrespetaron el debido proceso, pero al final de cuentas el efecto de que ante una falta, vea, de alguien que yo considero que es negativo para mi partido y que está traicionando los principios de mi partido, lo que hago es hacer algo rápido y sacarlo.
O sea, eso creo que le faltó a Arena en el pasado. Bueno, depurarse de esa forma y tener la suficiente valentía de sacar a estos personajes que tanto daño le hicieron al partido. Bueno, en relación al tema del diputado y del el presunto enriquecimiento ilícito, quizás lo que cabe o vale la pena resaltar acá y retomar es la situación en la que nos encontramos con todo esto, porque esto viene de probidad. Del diputado de Arena me hablas, ¿no? Sí, del diputado, el exdiputado Alberto Romero, correcto. ¿Todavía es diputado? Él es diputado. Él es diputado. Bueno, el diputado actual, que su gestión que se le estaba viendo era de hace 2015, 2019 más o menos. Bueno, aproximadamente sí. Lo que llama la atención es que son demasiados casos en probidad que duermen el sueño de los justos. No hay un presupuesto, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia es quien tiene el 6% de lo que se aprueba en el presupuesto general de la Nación para funcionar. Que yo venga y diga, miren, allá nunca el aire acondicionado no funciona jamás, los ascensores siempre... Más allá de esos temas, lo importante es que por qué no se le destina verdaderos, por qué no se le dan fondos y por qué no se promueven leyes verdaderas en cuanto a que la sección de probidad tenga más dientes, tenga más celeridad, tenga más elementos para poder depurar en tiempo actual toda esta situación de las declaraciones de los funcionarios, que no sean pírricas multas, que el funcionario elija no presentar su declaración de probidad e incumplir, a presentarla y tener la probabilidad de ser investigado por un presunto enriquecimiento ilícito o un eventual enriquecimiento ilícito. A mí lo que me llama la atención es que todos explican esta situación porque, bueno, obviamente la narcoactividad, todas estas estructuras tienen control territorial, tienen mucha fuerza económica, hay que cortar el financiamiento. Porque se infiltran en los gobiernos. Se infiltran en los gobiernos, correcto. Habían asesinado ya, solo en este año, iban, me parece, 2 candidatos a alcaldes o 2 alcaldes, uno candidato a asambleísta también. Es decir, las mafias no están permitiendo que lleguen personas que han anunciado su combate contra estas estructuras. ¿Qué es lo que pasa? Porque también se menciona en los análisis políticos en este país a raíz del asesinato de este presidente. Y es que dicen... Algunos piensan en implementar políticas como la de El Salvador, en donde se han controlado a las pandillas, que es una mafia muy grande, terroristas, pero y todavía tienen sus dudas con relación al tema de los derechos humanos y que si será esa o no la respuesta. Sin embargo, al ser el presidente Bukele tan popular en el mundo por este tema de la seguridad, cómo se ha controlado en El Salvador y la seguridad de la que ahora gozamos los salvadoreños, obviamente esto es una alarma increíble para este tipo de estructuras de terroristas, de mafiosos, porque allá no solamente es el narco, también son el crimen organizado y las estructuras de este tipo de maras y pandillas, que allá se les llama de otra manera. Pero entonces eso los ha puesto en alerta. Nadie de estas estructuras que tienen control territorial en otros países no quieren que los lleguen a desarticular y a sorprender como se les ha pasado en El Salvador. Entonces, esa agresividad que están matando a todo candidato que se anuncie, en mi opinión, sí está vinculado al temor de perder el control territorial, pero porque ya vieron que sí es posible que se logre la seguridad a costa de terminar con el crimen organizado de esta naturaleza. Yo creo que es más complejo. Ha aparecido en Ecuador un grupo irregular, que aparecieron los lobos, aparecieron armados. Es un grupo irregular. Evidentemente es paramilitar, relacionado con los narcos, pero el discurso no, pero este grupo se hizo acreedor del asesinato, después salieron ya desmintiendo que era un grupo montaje. Sí. Esta situación. No, por eso, o sea, pero no. A lo que voy es que esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con el narcotráfico como un meganegocio, porque en la región en general la democracia está bajo amenaza y está en peligro. Sí. Y está bajo amenaza, yo creo que de 2 vertientes, que no necesariamente son excluyentes, pero son 2 vertientes. Uno, bajo amenaza de aquellos grupos y mafias políticas, entre comillas, corruptas, que se toman los gobiernos y los estados y que amenazan con tener el poder y hacer lo que sea necesario por mantenerlo.
y el crimen organizado que se infiltra en los estados, al final de cuentas también, ahí no es tener el poder del país por hacer dinero, sino que es para permitir que el país les dé las vías suficientes y la protección adecuada para poder hacer su actividad criminal. Voy a aprovechar estos últimos minutos para conocer la opinión acerca de este nuevo, digamos, enfrentamiento legal de transparencia, de acusaciones que se generó precisamente tras unas declaraciones dadas por Héctor Silva, que es concejal en la Asamblea, en la Alcaldía de San Salvador, en el programa de Julio Valdivieso, Pulso Ciudadano. Así es que él decía de que hay pruebas, y dijo, voy a darte en primicia prácticamente en adelanto de lo que se está investigando, decía, de procesos de contratación que se le están dando al actual a una empresa ligada al jefe de fracción de Nuevas Ideas, que es Cristian Guevara. Sale al paso Cristian Guevara y le dice, te doy esta mañana, creo que le dio. Una hora le dio ayer. Fue ayer. Para que presentes pruebas, de lo contrario te voy a demandar. Y creo que hoy va a presentar una demanda. A ver qué piensa. Pero la empresa es de comunicaciones, ¿o no? Es que son contratos de publicidad de la Alcaldía de San Salvador. Sí. Que sí, es que no, y el mismo Cristian lo confirma en su respuesta, porque le dice, yo estuve vinculado hasta el año 2018. O sea, que sí es una empresa que tiene que ver con él. Al final, vamos a ver los documentos que presenta al final el concejal, si los presenta. ¿Vea? Si acaso los PRI, si no, pues... Y si no, tendrá que retractarse también. O sea, vea, pero es evidente ese tipo de situaciones que se están denunciando desde hace rato de personas vinculadas al partido de gobierno. Ahí le dice, a raíz de esto que declaró en el programa de Pulso Ciudadano, Héctorcito, te estafaron con la información que le vendieron a tu papá o que se les mandó su ex jefe, dice Mauricio Funes, de esta empresa. Ya no formó parte desde el 2018. Yo ni siquiera era precandidato, dice. Bueno, es probable. Sí, pero los contratos son actuales de esa empresa. O sea, que él dice que se vinculó en el 2018 era otra cosa. Bueno, es probable que haya mandado una nota al CNR para salirse a la Junta Directiva. ¿Qué sucede si se desvinculó en efecto en el 2018? Legalmente no tiene ninguna relación. Legalmente, vea. Sí, pero ya conocemos, hay que ver los papeles ya conocemos cómo actúan. O sea, eso de traspasar acciones para terceros para poder seguir evadiendo. ¿Todavía? ¿El qué? ¿Él? Sí, no lo sé, habrá que ver el documento. Por lo menos en este caso yo creo que... Habrá que ver el documento, habrá que ver las pruebas que presenta. Que se va a tener que retractar el concejal. Hay que ver cómo está en el CNR, porque a veces hay funcionarios que solo envían la nota, pero no se procesa. Y entonces no está en el sistema que cambiaste, ya no sos accionario, sí. Entonces a veces puede pasar eso, y es lógico, pues, ¿verdad? Pero me gustaría más saber cuál es el monto de los contratos, cómo fue el proceso. Lo que dice el Igualte, porque si acaso en el CNR todavía aparece, entonces aunque ya no sea, la confusión se pudo haber dado. Sí, porque puede ser un acta de junta directiva, pero no la registró el contador. Habría que ver toda la documentación. Hay que ver qué presenta. O sea, esperemos, el diputado se defiende y le refuta las demos pruebas, el beneficio de la duda, ¿verdad? Vamos a ver qué presenta el concejal. Pero solo te recuerdo que Héctor Silva Jr. Él fue el que presentó la demanda y ganó contra lo de Carolina Recinos con la jefa de gabinete.